Que el Señor le bendiga. Estamos en nuestro espacio formando discípulos para Cristo. Qué maravilloso que usted es parte de este proceso de formación donde estamos formando discípulos para Cristo. El tema que compartiremos hoy es: el hacha está puesta a la raíz. O podemos decir, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Tema bajo la palabra Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Tremendo. Los árboles simbolizan las personas. Cuando en la Biblia se habla de árboles, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, está simbolizando las personas. Y dice la palabra de Dios, ten cuidado, ya el hacha está puesta. Puedes ver esta palabra como una amenaza, pero no es una amenaza. Es una advertencia de Dios para el mundo y para la iglesia, donde se nos advierte que no perdamos el tiempo en cosas vanas que para nada te van a aprovechar. Ya es tiempo que demos frutos y frutos de arrepentimiento y vivamos en nueva vida. No nos engañemos a nosotros mismos, porque el árbol que no da buen fruto, dice el Señor, lo voy a cortar y de raíz. Tremendo. El árbol bueno sabemos que da buenos frutos, pero el árbol malo sabemos que da malos frutos. Esa hacha está representando los juicios de Dios sobre la tierra. Juicios de Dios sobre aquellas familias que cierran su corazón al Señor, aquellas familias que oyen la palabra de Dios, pero nunca atienden la palabra para poner en práctica la justicia de Dios, la palabra de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué la maldad ha ido de aumento en aumento? ¿Por qué tanta dureza de corazón? Aún con tanta predicación del Evangelio, las personas siguen andando en sus propios pensamientos, pero no en los pensamientos de Dios establecidos en su palabra. Por eso el Señor dice, tengan cuidado, estamos en tiempos finales. Ya el hacha la tengo puesta a la raíz. El hacha representa una alerta para todo aquel que se le predica el Evangelio, sea cristiano o no, y una alerta para la iglesia del Señor, para que se afirme, para que no pierda el tiempo, para que deje de aparentar lo que no es, para que muera al viejo hombre y surja el nuevo hombre con vida nueva, transformado por el poder de la palabra, porque le ha creído al Señor. El hacha representa un llamado a la iglesia del Señor para que la iglesia dé frutos. Una iglesia que da frutos será luz en medio de las tinieblas. Por sus frutos otros vendrán a Cristo, porque verán vidas transformadas, actitudes, conductas y comportamientos en consonancia a la voluntad de Dios. Así como cuando tú plantas un árbol y tú lo riegas y tú lo cuidas para que dé frutos. Y pasan muchos años donde ya debió dar frutos, pero no da frutos. ¿Qué haces? Terminas cortándolo porque está inutilizando el espacio de ese terreno y mejor vas a plantar otro. Eso mismo hará el Señor con cada uno de nosotros. Esos árboles representan la raza humana que hace 2024 años debió venir un juicio de destrucción sobre la tierra porque los árboles no daban buenos frutos, sino que había tanta maldad que los frutos de las personas eran malos. Pero Jesús representa a un viñador que le dice a Jehová, al Padre: Padre, no los cortes todavía, yo los cuidaré, yo les pondré materia orgánica, yo los fertilizaré y los regaré, y si no dan frutos, entonces podrás tú cortarlos, podrás destruirlos. Este cuidado
representa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, representa su sangre preciosa derramada en la cruz que nos limpió de pecado, representa este cuidado, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, representa la victoria de Cristo, venciendo toda obra del diablo, todo principado, toda potestad y gobernadores de las tinieblas, para que nosotros hoy podamos disfrutar de esta salvación tan grande, podamos disfrutar de salud, podamos disfrutar de bendiciones, podamos disfrutar de ser hijos de Dios y podamos disfrutar de una vida feliz al lado de nuestros seres queridos. Por tanto, el hacha no cortó los árboles hace 2024 años, pero el Señor dice, no se olviden, el hacha sigue puesta al pie de la raíz de los árboles y ahora con más razón, porque ya no tienen excusa. Se les ha predicado el evangelio. El Cordero de Dios que había de ser sacrificado para redimirnos de pecado ya fue sacrificado. Sin embargo, no han valorado, no han recibido a aquel que deben recibir en su corazón. Ahora, si no se arrepienten, serán cortados y lanzados al fuego eterno. Ya esto es determinante, porque el evangelio que trajo nuestro Señor Jesús está conforme al arrepentimiento. El evangelio que trajo nuestro Señor Jesús no está conforme a tu necesidad. Está conforme al arrepentimiento. Por eso el Señor predicaba, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos. Si hay mucha necesidad en la vida de las personas, es porque hay mucha falta de arrepentimiento. El evangelio que Cristo nos predicó inicia por la cruz, es decir, renuncia a todo lo que no agrada a Dios y obedece a su palabra. Pero también el Señor dijo que el pecado de la rebeldía es el mismo pecado de aquel que practica la brujería. Y el pecado de la terquedad es el mismo pecado que el de la idolatría. ¿Sabe por qué? Porque los tercos son el Dios de su propia vida. Y cuando se les acaba los argumentos, ahí sí vienen a pedirle al Señor. Mientras la iglesia sigue peleando con alguien que ya está vencido, llamado diablo, Cristo le sigue llamando a su iglesia al arrepentimiento para ganar su victoria que Él ya compró en la cruz del Calvario. ¿De qué sirve muchos años en el evangelio si tenés muy poco fruto de arrepentimiento? ¿Para quién está puesta el hacha? Para todo aquel que no dé frutos, aún con la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, para que aquel que está perdiendo el tiempo, para que aquel que parece que es un convertido pero que no lo es, para que aquel que parece que vive pero está muerto porque todavía sigue en la práctica del pecado, si no se ha arrepentido, se arrepienta y venga a Cristo y se convierta de sus caminos al Señor. El hacha está puesta para que aquel que todavía vive en vida vieja, como el viejo hombre, en los deseos de la carne, debiendo ser luz, todavía es tinieblas, sirviendo de tropiezo. Dios le demanda que dé frutos, que pare y atienda su palabra y vengan a Cristo y se conviertan en una nueva criatura. El hombre te mide por tus evidencias, no por tus creencias. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe qué significa eso? Tómalo según de quien venga, porque si esa persona no tiene frutos, en nada te puede ayudar. No te va a servir el unirte, el ayuntarte con esa persona. No vas a aprender nada bueno de ella, porque no practica la justicia de Dios, no practica la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Pudiendo abrazar la salvación y la vida eterna en Cristo, muchos se están resistiendo a vivir de toda palabra que ha salido de la boca de Dios y lamentablemente van a ser estopa en el infierno. Así lo dice Mateo 7,
19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Para poder dar buenos frutos, tenemos que estar 24/7 unidos al Cordero de Dios, unidos a la vid, porque los logros, las victorias, los avances siempre serán en Él y con Él. Nunca lograremos nada de manera independiente, siempre será unidos a Él. No fuimos creados para vivir separados de Cristo. Leámoslo en Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Tremendo. Porque el que quiere hacer cosas sin Cristo no avanzará, no progresará, no crecerá espiritualmente. Lo hará en sus propias fuerzas, pero no con el poder de Dios. Por eso hay iglesias que nunca crecen. Iglesias que solo se predica el evangelio, pero nunca se predica un evangelio de poder que estamos llamados a predicar. El evangelio que Jesús predicó, el evangelio que predicaron sus apóstoles, no fue un evangelio de solo bla, 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 solo palabra de lindos mensajes. No, eso no fue así. Fue un mensaje de poder, donde las manifestaciones del poder de Dios, de la gloria de Dios, está presente en cada predicación, en cada servicio de culto, donde hay señales, hay milagros, prodigios, maravillas. Eso es lo que el Señor quiere ver de nosotros, porque ese es el verdadero evangelio. No es verdadero evangelio aquel donde nunca pasa nada, aquel donde las vidas nunca son cambiadas, donde las vidas nunca son confrontadas ni son transformadas. No, ese no es el evangelio de Cristo. Primera de Corintios 2, del 4 al 5. Escúchelo bien. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, ojo, sino con demostración del Espíritu, con mayúscula, Espíritu de Dios, y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Uno de los mayores problemas del cristiano hoy en día es la falta de perseverancia en congregarse, la falta de perseverancia en ser formado como discípulo de Cristo, por cualquier compromiso social, por cualquier compromiso familiar, deja de ir al servicio de culto, deja de ser formado y enseñado por la palabra, mas no entiende el poder espiritual que tiene en la vida del creyente el ser perseverante en el congregarse, en el discipularse. Y se lo voy a leer a través de la palabra en este momento, y con esto finalizo. Salmo 92 del 13 al 14. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Está hablando de usted. Aún en la vejez fructificarán. Está hablando de usted. Y estarán vigorosos y verdes. Bendito es el Señor. Alabanza y gloria al Rey de Reyes. Gracias, Padre, por tu palabra. Hermano, amigo que escucha esta palabra, si edificó su vida esta palabra, permita que sea la vida de otros edificada. Dele me gusta y compártala. Dios les bendiga.